Ok, a ver cómo sacamos esto. Y esto. Muy bien, bienvenidos todos. Buenas noches. Aquí tenemos esta noche y vamos a hablar algo un poco acerca de la meditación para esta noche. Es verdaderamente esa idea del nuevo nacimiento, que hemos escuchado mucho de eso en nuestras vidas cristianas. Y yo quisiera que miremos unas cosas que explica la palabra de Dios en dos lugares, tres lugares que quiero ver. El primero se encuentra claro en San Juan, capítulo 3, donde Nicodemos viene a Jesucristo a hablar con él anoche. Y ahí encontramos esta respuesta que el Señor le dio a él, diciendo en versículo 3, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo impactante de estas palabras es que Jesús está hablando con una persona que ya es madura en las cosas de Dios. Nicodemo es una persona que es bien conoce muy bien la palabra de Dios, conoce de la ley de Dios, conoce los caminos de Dios, él ha estado caminando sus caminos por mucho tiempo. Y Jesús le dice algo que es un poco, tiene un poco de, ¿cómo se puede decir? Shock, ¿no? Uno mira eso y dice, wow, como decir, yo estaba haciendo todo esto por 40, 50 años, no sé qué edad tenía Nicodemo, pero ahí dice Jesús, aparentemente, él no está listo para ver el reino de los cielos. Él le dice, no estás, tienes que tener una experiencia que Jesús le llama el nuevo nacimiento. Entonces, seguimos, Jesús dice la segunda vez la misma cosa en versículo 5, después de Nicodemo decir sorprendido, a Jesús le dice de nuevo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos, en el reino de Dios. Entonces, la segunda vez, para dar más, como subrayar esa idea de que sin tener el nuevo nacimiento no puede uno entrar al reino de los cielos. Entonces, claro, muchas veces nosotros creemos que entendemos cosas, vemos cosas y a veces cuando uno va de vuelta a revisarlo, uno dice, bueno, yo lo entendí bien del nuevo nacimiento, he experimentado yo el nuevo nacimiento en mi vida o lo experimenté una vez y ahora me he perdido un poquito de eso y como hay un versículo en la Biblia que dice que hay que reencontrar el primer amor porque a veces se nos pierde el primer amor un poquito y después tenemos que ser despertados para reencontrar ese amor de nuevo. Entonces, esa es la idea, ¿no? Si el nuevo nacimiento es algo que uno pasa una vez y ya se terminó todo, digo, ya está hecho. Muchas preguntas que entran en la mente, ¿no? Acerca de qué exactamente qué quiere decir todo esto. Entonces, Jesús sigue hablando con Nicodemo y llegamos al punto 11, versículo 11, donde dice Jesús, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Así que Jesús está diciendo, no entiende lo que Nicodemo aparentemente no entiende exactamente acerca de esto y casi no quería aceptar la idea de que él no podía entrar al reino del cielo sin ese nuevo nacimiento. ¿Cómo puede ser él, una persona nacida de los judíos, es judío, es hijo de Abraham, y tiene todo lo que uno piensa es algo natural para merecer o que está en el buen camino? Entonces, para explicarle un poquito más de ese nuevo nacimiento, sigue el versículo 14 aquí, ahora después de Jesús decir, yo testifico de esto, porque él vino del cielo, y ahora el versículo 14 empieza a enseñarnos algo.
Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que aquí Jesús le está explicando un poquito, clarificando exactamente qué es este nuevo nacimiento. Algo acerca del nuevo nacimiento es semejante a esa historia del Antiguo Testamento donde las serpientes vinieron en el campo de Israel y eran venenosas y empezaron a morder a algunas de las personas y empezaron a morir. Entonces la gente empezó a clamar al Señor a Moisés que por favor que querían no morir. Entonces Dios le dijo a Moisés que él haga una serpiente de bronce y la ponga en un palo y la levante alto, y cualquier persona en el campo que solo mirare a esa serpiente va a ser salvo. Miren, les voy a decir una cosa muy interesante. Era una mirada a esa serpiente y inmediatamente al mirarla, la persona se sanaba. Estoy tratando de enfocar la idea de que la persona no tuvo que hacer nada excepto mirar a esa serpiente y empezó inmediatamente a ser salva la persona. Esa historia tiene algo que ver con esta idea del nuevo nacimiento. Sabemos que la serpiente era un ejemplo, un símbolo de Jesucristo, porque él dice aquí en el versículo 14 que como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así que el Hijo del Hombre debe ser levantado. Entonces, cualquier persona que mirare a él creyendo que él puede salvar, entonces ese veneno que tenemos en nosotros que se llama el pecado no nos va a matar, nos vamos a hacer sanos. Pero imagínense, las personas no tuvieron que trabajar, no tuvieron que hacer nada, no tuvieron que orar, no tuvieron que humillar, hacer nada, excepto mirar. Y miraban, ¿por qué? Porque Moisés les había dicho que Dios dijo, si ustedes miran, así que el creer en esa promesa, las personas que estaban mordidas por las serpientes, al oír la palabra de Moisés que le dijo, miren a la serpiente, dice Dios, y van a ser salvos. Entonces, al creer eso, al oír eso, digo, ok, voy a mirar para ser salvo. Yo voy a mirar ahora a esa serpiente y si la miro, Dios me va a salvar. Y exactamente sucedió así. Bueno, espiritualmente, si nosotros miramos a Jesús, entonces nosotros vamos a ser salvos también. Y no es que nosotros hacemos nada para ser salvos, solo mirar. Pero ahí está el problema. Porque ahí entra la idea de que, ok, pero ¿qué sucede? Muchos de nosotros hemos mirado a Jesús, creemos que Él nos salva, pero empezamos a caminar la vida diaria y encontramos que hay muchas cosas que no están correctas con Dios. Hay muchas cosas que hacemos que Dios no le agrada. Son cosas pequeñas, son cosas grandes, son mil y una cosas, pero siempre hay cosas que vemos en nuestras vidas que Dios no le gusta, no acepta. Así que, ¿cómo podemos nosotros encontrar cómo podemos hacer de esto algo claro para entender? Ok, entiendo, no merecemos nada para ser salvos, pero ¿por qué dice la palabra de Dios que fe sin obras es muerta, como dice Santiago? ¿Y por qué dice el Señor Jesús que fuimos hechos para buenas obras? Entonces, ¿dónde entran las obras comparado con esa salvación a la mirada? Que eso no hay que hacer un trabajo, no tenemos que trabajar para esa salvación. ¿Cómo es posible entender eso? Entonces, para empezar a mirar, a destacar esto un poquito más, vamos ahora a mirar Primera de Pedro, el capítulo 1,
y miremos al versículo 23. Primera de Pedro. Aquí está. Versículo 23 dice lo siguiente. Dice aquí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fijemos en la idea que este versículo está diciendo. Pedro está diciendo que siendo renacidos, ese es el nuevo nacimiento, pero no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y ahora el secreto está aquí, por la palabra de Dios. Así que el nuevo nacimiento tiene algo que ver con la palabra de Dios. Aparentemente, aunque el símbolo era de una mirada y uno es salvo, también nosotros tenemos que tener una mirada espiritual, y la mirada que tenemos que dar es por medio de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 4:4, cuando Jesús estaba en el medio de las tentaciones, las 3 tentaciones de Satanás en el desierto, él dice esto muy claro, dice, el hombre no vivirá sino por pan solo, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas? Toda palabra que sale. Aquí la idea es toda palabra. Así que esa mirada es por medio, ¿cómo podemos nosotros ver a Cristo? ¿Cómo es posible? La única manera que yo sé es, claro, espiritualmente, es mental, es como decir, bueno, por fe lo veo. ¿Y cómo lo veo? Bueno, nadie me puede decir nada de Jesús, excepto la palabra de Dios me dice de Jesús. Ahí encuentro la historia de Jesús, ahí encuentro que él vino, él murió, ahí encuentro todo lo que él hizo por mí, ahí lo encuentro aquí. Todo lo que él ha hecho, el testimonio de Jesús es su palabra. Es Jesucristo que por medio del Espíritu Santo que inspiró toda la palabra de Dios, empezando con Génesis y terminando Apocalipsis. Esa es la palabra que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Testificar de él. Y Jesús dijo a muchos de que estaban siguiéndolo, especialmente los sacerdotes y los fariseos, ustedes están buscando la vida eterna y ustedes leen la palabra de Dios porque creen que ahí está la vida eterna. Y dice, estas son las palabras que testifican de mí, dice Jesús. Así que la palabra de Dios testifica de Jesucristo. Testificar quiere decir, aquí podemos ver ¿quién es Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué desea Jesús? ¿Qué son las instrucciones de Jesús a mí? ¿Qué es lo que él dice que yo tengo que hacer? Jesús no es una serpiente. Escúcheme, no estoy diciendo que es serpiente. Estoy diciendo, la serpiente no hablaba. No, era un símbolo de bronce nomás. Pero Jesús es una persona. Jesús es alguien que habla. La serpiente no hablaba, pero Jesús sí. Jesús da direcciones. Jesús nos dice cómo debemos nosotros vivir la vida. Él nos enseña, pero ahora Jesús no está con nosotros. Él se fue al cielo, así que ahora el Espíritu Santo está obrando y trayendo las cosas de él a nosotros aquí en la tierra. Por medio del Espíritu Santo, nosotros ahora tenemos a Jesús, cada uno de nosotros, al lado de nosotros, que nos puede guiar por medio de su palabra. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios que nosotros leemos y nos inspira, nos da entendimiento y nos da la gracia de él para poder vivir eso, convencernos que eso es verdad y seguir andando en los caminos de Dios. Jesús está haciendo eso para nosotros porque él está haciéndolo totalmente siempre. Es algo que continúa, no es algo que se dice una vez, una mirada y se terminó. No, es algo que tenemos que hacer cada día. Mira, les voy a explicar algo. En Romanos capítulo 12 encontramos una cosa muy interesante acerca de esto. Estamos hablando del nuevo nacimiento, que no es algo que nosotros merecemos, no es algo que nosotros trabajamos
hacemos obras para merecer el cielo. No podemos hacer nada de eso. Nada de eso vale para nada acerca de, bueno, disculpen, no vale nada acerca de merecernos el cielo, pero sí, buenas obras es algo que Dios pide que hagamos, pero no porque vamos a ser salvos por medio de ello, no, pero porque Él desea que hagamos eso. Miren lo que dice aquí en el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos. Encontramos esto. Romanos 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ok, paremos ahí. ¿Por qué tiene misericordia Dios? Esa palabra inmediatamente tiene que causarnos pensar, la misericordia de Dios es porque yo merezco muerte. ¿Por qué? Por mis pecados. Pero Dios tiene misericordia y nos perdona, nos da perdón. Y por eso dice aquí, muy interesantemente, dice la palabra, así que os ruego por las misericordias de Dios. Tenemos que, está diciendo, tengamos eso en mente, que grande es la misericordia de Dios, que Él tomó lo que yo merecía por la razón de mis pecados. Él tomó esa culpa, Él tomó lo que yo debería haber recibido y Él lo tomó sobre Él para que yo no tenga que sufrir la muerte. Él la tomó. Y está diciendo, como aquí Pablo dice a nosotros, tengamos eso en mente, y por tener eso en mente debiera eso causarnos a hacer el siguiente punto, que por eso misericordia de Dios dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Quiere decir que al ver a mi Jesucristo, que mi pecado le causó la muerte de él que no merecía, mi reacción debe ser, wow, yo debo presentar mi cuerpo ahora a él como sacrificio vivo. Quiere decir, él no desea sacrificios muertos en nuestras vidas. Lo que está diciendo él es, tenemos que presentarnos a Jesús que está levantado y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo he visto que me has perdonado. Ahora que yo soy un criminal perdonado por mi Dios, yo quiero levantarme y hacer algo que lo que tú quieres. Porque lo que tú no quieres es pecado y eso mata. Así que eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Aunque no pensamos que esto es acerca del nuevo nacimiento, sí es. Esto es acerca del nuevo nacimiento. Aquí es un ejemplo de levantar la misericordia de Dios. Se ve en el Calvario. Ahí se ve que lo que yo merecía, Él lo tomó. Ahí vemos que eso es levantarlo. Ahora lo veo y eso debe causarme a mí algo. No es como yo puedo decir, ay, gracias por salvarme y ahora me voy a la misma vida que tenía antes. ¿Qué fue lo que me mató? El pecado. Él me perdonó porque lo vi en la cruz. Ahora digo, gracias por perdonarme. Y ahora lo que dice Pablo es, levantémonos y digamos, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Y Él va a decirnos. ¿Qué nos va a decir? Ama a tu prójimo. No pongas otras cosas delante de mí. Haz esto, aquello, vive tu vida con amor para todos. Recibe el amor agape de Dios que es derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Eso es lo que debemos de hacer. Siempre. Así que aquí esto es verdaderamente del nuevo nacimiento, este versículo. Pero sigue diciendo, después de decir eso, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mira cómo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otros versículos, otras traducciones de la Biblia dicen, es tu, ¿cómo se dice en inglés? Es your rational worship. Quiere decir tu adoración racional. Para adorarlo hay que hacer lo que Él quiere. Y mire, ahora va a explicar qué quiere decir eso. Es el siguiente versículo, el versículo 2, donde dice, no os conforméis. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el Señor Jesús a nosotros. A presentarnos a Él y por su misericordia lo vemos levantado de la tierra, ya lo vemos. Ahora que nos ha perdonado por su misericordia, me estoy presentando a Él y ahora versículo 2 es lo que Él me dice a mí. ¿Qué me dice? Me dice, mira, David, esto te voy a decir. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está el secreto. El secreto es, Él dice, lo que quiero que hagan es no te conformes a este mundo. En vez de eso, quiero que hagas opuesto a eso, que te
como dice aquí la palabra, que renovación de vuestro entendimiento, renovación de tu mente. Renovación quiere decir algo diferente de lo que era. En el mundo yo hacía esto, ahora por renovación de la mente, ahora hago otra. Antes me gustaba hacer lo que yo quiero, ahora me gusta hacer lo que Dios quiere. Antes me gustaba hacer lo que a mí me gusta, ahora hago lo que a Dios le gusta. Antes tenía unas cosas que me gustaban en el mundo, pero ahora no. ¿Por qué? Ahora Jesús me dice qué hacer. No el mundo, no la tradición, no mi país, no donde yo salí, no donde nací, no me importa. Yo hago lo que Dios quiere. Pero, claro, uno dice, bueno, eso es algo un poco difícil hacer. Entonces, yo dije, interesante. En segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 4, vamos a encontrar otra cosa acerca de la renovación. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios acerca de renovación? Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, y el versículo es el versículo, a ver, ¿dónde está? 3 y 4. Mire lo que dice aquí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Miren, wow, esto es muy impactante. Para destacar esto un poquito esta noche, es imposible entender todo. Estaríamos aquí por mucho tiempo y no tenemos tanto tiempo, pero mire, dice aquí algo interesante. Dice, ¿cuántas cosas pertenecen a la vida? Está hablando de la vida eterna, está hablando de la vida que le agrada a Dios. Eso es lo que está diciendo. Dice aquí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Amén. ¿Por qué no decimos amén? Dios nos ha dado todo lo que pertenece a vida, todo lo que pertenece a piedad. Él nos ha dado. ¿Dónde nos dio eso? Él los dio, aquí dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Así que Jesús es el que conocía todo eso y nos ha dado eso por medio de su palabra. Él nos dio todo eso. Y ahora sigamos al 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Dónde se encuentran eso? Está hablando de qué? La palabra de Dios. Él ha prometido todo lo que promete aquí, nos ha dado, es para la vida. Dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes o partícipes de la naturaleza divina. Miren lo que está diciendo. Ese nuevo nacimiento, el Dios está deseando de que nosotros seamos transformados, como leímos en Romanos, seamos cambiados, que presentemos a Él ahora en un sacrificio vivo, diciendo, ayúdame, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y por medio de esas promesas, por medio de todo lo que está escrito en la palabra de Dios, por todo eso, podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Tiene que eso casi explotar nuestra mente. Que es posible ser partícipes de la naturaleza divina. Eso es, muchos de nosotros podemos capturar eso. Nos asusta un poco porque vemos nuestras vidas. Hemos estado caminando como Nicodemo por muchos años y no vemos que hemos llegado a ser, ¿cómo se dice? Tener la naturaleza divina. Solo tenemos que manejar nomás en el I-95 un poquito para ver cuando alguien nos corta o alguien está muy despacio y inmediatamente ¿qué pasa? ¡Boom! Ahí perdimos la naturaleza divina. Así que vemos eso y decimos, ¡ay, es imposible! Pero ¿no dice la palabra de Dios que todo es posible con Jesucristo? ¿No dice Jesús que Él puede hacer lo que es imposible? Tengamos eso en mente, esas promesas que nos ha dado. Así que sigamos para ver esta idea de cómo entonces podemos entender esta idea que no tenemos que trabajar para ser salvos, pero al mismo tiempo
sin hacer buenas obras y sin transformación, no podemos ir al cielo. Así que, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces, uno más que vamos a ver, y después vamos a ver un párrafo lindo en un momento del Espíritu Profecía. Segunda de Corintios, ahora vamos a empezar a ver, recuerden lo que dijo Jesús a Nicodemo. Si Jesucristo es levantado de la tierra y todos lo miran a él como Moisés construyó esa serpiente y todos miraron, ok, igual como si ustedes hacen eso, pero ahí está el secreto. El secreto es en la mirada, esa mirada. Eso es lo que vamos a ver en un momento. Vamos ahora a 2 Corintios 3. 2 de Corintios 3. Y el versículo que quiero que miremos es el 10 y... ¿Dónde está aquí? 3. Sí, el 17 y 18. Mira lo que dice. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si estamos con Jesucristo al lado de Él, si nos presentamos a Él, como dice ahí, presentarnos a Él, como dice Romanos 12, en sacrificio vivo, estamos bajo la cruz, está delante de nosotros, Jesús está ahí en la cruz, y yo estoy presentándome a Él diciendo, dime, y Él va a transformarnos. ¿Cómo? Mira lo que dice aquí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿mirando qué? La gloria del Señor. ¿Y qué es el resultado de esa mirada a la gloria del Señor? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¡Wow! Miren, aquí está el poder de la salvación. Aquí está el secreto. Miren lo que dice una vez más. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¡Wow! Así que la mirada no es una mirada así. No, uno mira, te veo, Jesús. Gracias, Jesús, por venir conmigo. Chao. Te veo más tarde. Chao. Y nos vamos ahora a hacer nuestras cosas. Pero así vivimos nuestras vidas, hermanos. Yo lo digo por experiencia personal. Yo hago eso muchas veces. Ay, sí, Señor, qué lindo. Estamos tu sábado, el domingo. Chao. Ahora me voy a hacer otras cosas. Chao. Tengo otras cosas que hacer. Y después lo miro de vuelta a la media semana. Ay, Jesús, ¿dónde se fue mi Jesús? Jesús no se fue en ningún lugar. Yo me fui. Porque recuerden, la libertad del pecado, es lo que está diciendo, se encuentra cuando estás con Jesús, no cuando estás aparte. Entonces, eso es muy importante tener en mente, que si creemos o deseamos tener esa vida, ¿no? Esa nuevo nacimiento, es que es en la mirada, esa mirada de siempre estar mirando. Y cuando uno mira a Jesús, Jesús no está callado. Jesús no dice, solo mírame. No, cuando miramos a Jesús, Él va a empezar a tener diálogo con nosotros. Él va a empezar a decirnos y enseñarnos. Es el maestro. Él va a empezar a enseñarnos, David, no camines por allá. Eso no, eso no es bueno. No hagas eso. Haz esto en vez. Entonces yo estoy mirándolo, que como te digo, es dinámico, no es estático, es algo dinámico. Él me habla por medio de cómo miramos a Él, cómo miramos su gloria. Todos los días tenemos que estar en la palabra de Dios. Todos los días tenemos que estar en oración. Ahora, si el hermano me puede dar, quiero tener, ¿puedo yo compartir mi pantalla? Sí, hermano, sí puede. Ok. Quiero leerles esto si están en sus pantallas, pueden ver esto aquí. Quiero leer, es un párrafo pequeño encontrado en una matutina que se llama Exaltada Jesús en junio 6. Encontramos esto. Dice el versículo que es Juan 8:31, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ves la idea de constantemente permanecer en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice aquí, Dios quiere que todo profeso cristiano perfeccione un carácter
de acuerdo con la semejanza de Cristo. Ahí está la idea. Esto no es nuevo. Ahí está, esto es parte de lo que ya leímos, que tenemos que ser partícipes de la naturaleza divina, que mirándolo a él somos transformados a su imagen. Ahí está, por eso está esto escrito ahí. Esto no es nuevo, es bíblico. Dice, ¿y cómo hacerlo? Quería leer esto para que vean. Miren, estudiando el carácter de Cristo revelado en la Biblia, ok, esa es la primera cosa. Estudiando el carácter es mirarlo. Y él nos va a hablar, nos va a decir algo. Estudiando el carácter de Cristo revelado en la Biblia, practicando sus virtudes. ¿Qué es practicar sus virtudes? Practicar quiere decir hacer lo que él hubiera hecho en la misma situación. ¿Él va a decir la verdad siempre? Sí. ¿Él va a ser sensual? No. ¿Él va siempre a adorar a su Dios? Sí. ¿Él va siempre complacerse a sí mismo lo que él quiere? No. ¿Él va a poner a otros primero? Sí. Entonces, estudiando el carácter de Cristo, uno no puede practicar sus virtudes sin estudiar el carácter de Cristo. Entonces, estudiando el carácter de Cristo y practicando sus virtudes, el creyente se verá ¿qué? Transformado a ¿qué? La misma semejanza de ¿qué? De bondad y misericordia. La obra de Cristo, que es abnegación y sacrificio, introducida en la vida diaria, desarrollará la fe que obra por el amor y purifica el alma. Ahí está el secreto. El secreto, ya vimos, es bíblico. Es mirar a Jesús por medio de su palabra. Es hacer lo que él dice que hagamos, practicar lo que vemos que él practica. Y de poco a poco, haciéndolo así, obedeciéndolo porque le amamos y nos ha perdonado y queremos hacer, no, ¿vamos a caernos? Yo estoy seguro que de vez en cuando nos vamos a caer, absolutamente. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando caemos? ¿Salir aquí y decir, ay, olvídate? No. Regresemos a Jesús, digamos, ay, Señor, perdóname mi concupiscencia, mi Señor, ayúdame, perdóname, no hay excusa por este pecado, pero yo quiero seguirte. Y ahora seguimos estudiando, seguimos orando y Él nos va a dar su espíritu para seguir y Él nos va a transformar. Yo no me transformo, Él lo hace, pero tenemos que practicar y estudiar su carácter. Miren, sigamos un poquito más. Dice aquí, muchos hay que desean eludir la parte que concierne a llevar la cruz. Pero el Señor habla a todos cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Debe realizarse una gran obra en la presentación de las verdades salvadoras de la Biblia. Esto está aquí en medio de donde estoy tratando. Este es el medio ordenado por Dios para detener la marea de corrupción moral en la tierra. Cristo dio su vida para hacer posible que el hombre fuese restaurado a la imagen de Dios. Esa es la meta del Señor, es esa completa transformación. Dios no transforma un poquito, una parte. Él no limpia un poquito. La palabra de Dios dice que limpia completamente. Es el poder de su gracia el que une a los hombres en obediencia a la verdad. Los que quieren experimentar más de la santificación de la verdad en su propia alma deben presentar esta verdad a los que la ignoran. Nunca encontrarán una obra más elevadora y ennoblecedora. Nadie está calificado para este trabajo a menos que aprenda ¿cuán frecuentemente? Diariamente a hablar las palabras del maestro enviado de Dios. Esas palabras son de la Biblia. Ahora es el tiempo de sembrar la semilla del evangelio. La semilla que sembramos debe ser la que produce el fruto más selecto. No tenemos tiempo que perder. La obra de nuestras escuelas ha de volverse cada vez más semejante a su carácter, a la obra de Cristo. Únicamente el poder de la gracia de Dios, obrando sobre los corazones y las mentes humanas, hará, se me fue, ahí está, limpia la atmósfera de nuestras escuelas e iglesias y la mantendrá así. Es Dios lo que va a hacer. Nosotros, ¿qué es nuestro deber? Nuestro deber es mirarlo a él siempre levantado y presentarnos como sacrificio vivo, diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Escuchando lo que él dice,
David, ama a tu prójimo. David, no estés enojado con esa persona. No, no puedes hacer eso. Así que en oración yo tengo que decir, perdóname, ayúdame y cambiar mi mente. ¿Sabes? Tenemos que practicar nuevas prácticas. ¿Cómo nosotros aprendemos a ser enojados a todo? Por práctica. Practicamos hacerlo. Cuando alguien hace, me enojo. Bueno, eso no es algo instantáneo, eso es algo que practiqué por muchos años, ahora llegué a ser un gruñón. ¿Por qué? Porque he practicado años haciendo eso. Dios está diciendo, ahora no hay que practicar eso, ahora practica opuesto. Cuando alguien hace algo, sonríe. Ok, no hay problema, usted va al primero. Al primero, capaz que uno lo hace abnegándome el yo. Pero Dios trabajando en mí, yo le obedezco, Él me va a cambiar. Gracias a Dios. Él hace el cambio, que tú tienes que obedecer nomás. Eso es lo que hacemos. Y ya terminamos el párrafo diciendo, en los mensajes que se nos ha enviado de tiempo en tiempo, tenemos verdades que realizarán una obra maravillosa de reforma en nuestro carácter si les damos cabida. Hermanos, ¿no creemos eso? Ok, sigamos. Nos prepararán para entrar en la ciudad de Dios. Amén. Yo quiero entrar, yo quiero esto hacer en mi vida. Es privilegio nuestro hacer progresos continuos hacia un grado superior de vida cristiana. Y ahora terminando, miren, me impactó mucho este párrafo. Debemos convertirnos de nuestra vida deficiente a la fe del evangelio. Aparentemente yo estoy ahí, yo tengo una fe deficiente, todavía no he llegado a ser partícipe. Quiero, deseo, anhelo, pero no he llegado. Pero no hay que perder, como se dice, la mente, decir, ay, pobre mí. No, Dios tiene la esperanza, Él lo puede hacer todavía. Y por eso estamos leyendo esto, para entender que Él todavía está ahí, listo para hacer el trabajo en nosotros. Mira lo que dice. Los seguidores de Cristo no necesitan preocuparse por brillar. En inglés sale un poquito más impactante. Dice, los seguidores de Cristo no necesitan trabajar duro para brillar. No tienen que preocuparse de trabajar y tratar y esforzarse de hacer eso para brillar. Dice, ¿cómo? Si contemplan, y aquí está el secreto. Una vez más, aquí está el secreto. Mira, el secreto es para eso. Si contemplan y hay que circular, hace un círculo constantemente la vida de Cristo. Hermanos, yo tengo que admitir, mi problema es que yo contemplo la vida de Cristo y ¿cómo se dice? Irregularmente, no continuamente. De vez en cuando, 2, 3 veces por semana. No. Eso no va a producir en mí que Dios quiere convertirnos. No va a poder posible. Aquí dice, si contemplan constantemente la vida de Cristo, serán transformados a la misma imagen en su mente y corazón. Miren qué increíble es esta promesa. Brillarán entonces sin intentarlo superficialmente. El Señor no pide una ostentación de bondad. En el don de su Hijo hizo provisión para que nuestra vida interior esté imbuida de los principios del cielo. El apropiarnos de esta provisión es lo que nos llevará a manifestar a Cristo al mundo. Cuando el pueblo de Dios experimente este nuevo nacimiento, su honradez, su integridad, su fidelidad y sus principios firmes lo revelarán infaliblemente, es la promesa. El secreto es mirar a Jesús constantemente, cada día, cada noche, cada mediodía, manejando el auto, hablando con mi esposa, yendo a la casa a comprar no doquiera donde vaya, tener esa constante comunión con Jesús, mirándolo. Ahí la promesa es, Él nos va a transformar. Y entonces para brillar no va a ser un esfuerzo, no va a tener que esforzarme, va a ser algo natural que sale de mi corazón porque Jesús lo hizo. Ojalá ese sea su anhelo. Ojalá nos apropiemos de las promesas de Dios sabiendo que Él lo va a hacer. No importa dónde hemos estado y fallado, Dios nos perdona, está listo para hacer el trabajo en nosotros. ¿Estamos listos para contemplarlo constantemente? Esa es la pregunta. Amén.